Creo que ya está en directo. Puede ser, puede ser. Puede ser que ya esté en directo. Puede ser que ya esté en directo. Siempre llega el mismo hora a decir lo mismo. Pero parece que ahora sí estamos en directo. Sí, por fin. Por fin ya se conectó al directo. Ah, pues, estaba porque no se quería conectar al servidor. Vamos a ver si el bot nos responde. Vamos, bot, responde. Pero bueno, ya parece que está conectado. Estamos en directo. Está funcionando todo. Así que vamos a empezar. Es muy importante tener en cuenta que aquí no estoy diciéndole a las personas qué tipo de corriente política deberían seguir. Simplemente me gustaría saber cómo está configurado el chat de inteligencia artificial DeepSeek, a ver si tiene una corriente política en específica o si funciona de manera libre, ya que veíamos que en un vídeo pasado, en un directo pasado, el DeepSeek estaba hablando de que en China había un régimen autocrático, creo que lo llamó así. Entonces, me gustaría aprender un poco más sobre todo eso y ver si maneja alguna corriente política y por qué no, y si las personas se sienten de alguna manera aludidos a lo que está diciendo el DIP para determinar si son de derecha o son de izquierda en el ámbito político. Así que vamos a empezar. Son las 2:45 de la tarde. Vamos a ver cuánto nos echamos el día de hoy en esto. Hacer la pregunta: ¿eres de derecha o de izquierda en el espectro político? Vamos a ver qué nos dice el DeepSeek, la inteligencia artificial. Ya empieza fuerte diciéndonos: vaya pregunta interesante. Como inteligencia artificial no tengo creencias, ideologías ni afiliaciones políticas personales. No soy de izquierda, de derecha ni de centro. Ya está diciendo que el centro existe. Para ustedes el centro existe, el centro político, la corriente de centro. Mi función es proporcionar información lo más neutral y objetiva posible sobre una amplia gama de temas, incluida la política. Puedo explicarte qué significan los términos de derecha e izquierda en diferentes contextos históricos y países. Los principios fundamentales de varias ideologías, como el liberalismo, el conservadurismo, el socialismo, entre otras, me imagino acá. Los programas y posturas de partidos políticos específicos, los pros y los contras de diferentes políticas desde múltiples perspectivas. Mi objetivo es ayudarte a comprender el panorama político, no a influir en tu postura. Siempre debo ser una herramienta para que aprendas y analices, no un oráculo que te diga qué pensar. Si tienes curiosidad por algún concepto, país o debate político en particular, pregunta, estoy aquí para ayudar. A ver, actualmente, vamos a preguntarle a la inteligencia artificial, actualmente cómo se podrían definir estos aspectos de la política, la derecha y la izquierda. Actualmente, cómo, cómo se definen los espectros políticos de derecha e izquierda. Yo me como todas las tildes. Había y por haber. Vamos a ver qué nos dice el chat ahora. Está pensándolo bastante. A ver qué nos dice. Excelente pregunta. Definir la izquierda y la derecha en el panorama político actual es más complejo que nunca.
ya que los conceptos han evolucionado mucho desde su origen en la Revolución Francesa y varían según el contexto de cada país. Sin embargo, se pueden identificar ejes centrales que suelen diferenciarlas. Aquí te presento un esquema general de cómo se suelen entender hoy en día, teniendo en cuenta que existen muchas posturas intermedias y matices. Ahora nos va a llevar como a un contexto más histórico. El término nació en la Asamblea Nacional Francesa en 1789. Los diputados que se sentaban a la izquierda del hemicidio eran los jacobinos, que defendían cambios radicales, la república y el fin del antiguo régimen. O sea, los de izquierda en este contexto histórico, los de izquierda eran los que defendían los cambios radicales, la república y el fin del antiguo régimen. Los que se sentaban a la derecha eran los girodinos, más conservadores que buscaban mantener cierto status quo y limitar los cambios. Es decir, aquí lo dice, ¿no? Los más conservadores. Los que no querían hacer cambios nuevos eran los de derecha, al menos en ese momento histórico cuando nacieron los términos. Ejes principales de diferenciación hoy. Aquí hay una tabla que resume los conceptos clave. Ahora voy. Aquí hay una tabla que resume los conceptos clave seguida de una explicación más detallada. Eje temático, izquierda y derecha. Mira, acá se puede mover. A ver, vamos a ver cómo podemos leer este cuadro. Rol del Estado, intervencionista. Debe regular la economía, proveer servicios sociales, sanidad, educación y corregir desigualdades. Si nos ponemos a ver, ¿realmente hay algún Estado o país que no haga esto? Que no regule la economía, al menos un poco, que no provea servicios sociales a la población y corregir las desigualdades. Bueno, esto en casi ninguno, pero al menos estos dos primeros se ve que se manejan en prácticamente todos los países del mundo. Ahorita le vamos a preguntar eso. En cambio, en la derecha generalmente, mínimo o limitado, debe facilitar el libre mercado, proteger la propiedad privada y intervenir lo menos posible en la economía. Pero mira que no habla nada del tema de los servicios o de la regulación, bueno, de la regulación de la economía sí, pero no habla mucho del tema de los servicios sociales. A ver, economía, justicia social y redistribución, impuestos progresivos, quien más tiene, más paga, para financiar servicios públicos. En la derecha, libertad económica y meritocracia, impuestos bajos para incentivar la inversión y el crecimiento. El éxito individual depende del esfuerzo. Bueno, pero igual esto sucede en todo lado y esto también sucede en todo lado. No es como que no se haya formado un país sin una propuesta de ambas corrientes políticas, realmente. Derechos sociales. El progresismo defiende la expansión de derechos a colectivos históricamente marginados. El feminismo, las minorías, LGTBIQ+, como se le llama. Conservadurismo social. Tiende a valorar y preservar tradiciones, la familia tradicional y las estructuras sociales establecidas. Es decir, el núcleo básico familiar. Nacionalidad e inmigración. Cosmopolitismo, internacionalismo. Las fronteras son menos relevantes, se defienden políticas de inmigración abiertas e integradoras. Nacionalismo, patriotismo. Se enfatiza la identidad nacional, la soberanía y el control estricto de las fronteras. Esto es lo que se está como poniendo de moda últimamente en el mundo, ¿no? Como el control sobre la entrada de los migrantes y todo eso.
Seguridad y orden. Enfoque en causas sociales. Prioriza la reinserción y cree que el crimen se combate absorbiendo o abordando la pobreza y la desigualdad. Esto es lo que dice Petro. Mano dura, prioriza el castigo en la derecha. Mano dura, prioriza el castigo, las penas más duras y un mayor poder para las fuerzas de seguridad. Genera como más libertades a la fuerza pública, entre muchas comillas. Matices cruciales y complejidades actuales. No son bloques hegemónicos. Hay muchas divisiones internas. Por ejemplo, dentro de la izquierda puede haber una socialdemocracia reformista dentro del sistema capitalista y una izquierda más radical anticapitalista. Yo, por ejemplo, percibo que en el caso de Colombia, en el caso actual de Colombia, se podría pensar que Colombia, o al menos el gobierno del presidente Gustavo Petro, es una socialdemocracia, así como lo está acá definiendo el DeepSeek. Dice que es reformista, que es lo que está haciendo, lleva haciendo Petro estos 3 años, pero no es que se esté apartando del capitalismo, porque si se dan cuenta, propone, propone que se maneje el tema de la industria y todo esto, pero desde otra perspectiva. No está diciendo que no se haga, está diciendo o sea, no está diciendo que no se haga capitalismo, está diciendo que se haga otro capitalismo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, está impulsando las energías limpias. Está diciendo que no a las energías fósiles, pero está diciendo que sí a las energías limpias. Está diciendo no al capitalismo, no. Está diciendo sí al capitalismo, pero especificado en un, en una rama específica de la industria, que vendrían a ser las energías renovables, energías limpias, eso. ¿Está mal para Colombia? De momento sí. Yo creo que el país no estaba preparado para eso. De pronto más adelante, pero ahora mismo no. Además con tanta deuda que quedó de todos los gobiernos, etcétera. No hacía falta limitar la chequera, la fuente de los dólares, si se tenía la oportunidad de pagar toda esa deuda con la industria del petróleo y eso. Dentro de la derecha puede haber una derecha liberal, económicamente liberal y socialmente progresista, y una derecha conservadora o nacionalista, económicamente proteccionista y socialmente tradicional. Esta es como la de Trump, ¿no? Que era la que estábamos. Políticos argumentan que el espectro clásico izquierda-derecha se ha visto completamente o incluso desplazado por un nuevo eje. La lucha ya no es solo por la redistribución económica arriba abajo, sino también entre valores abiertos, cosmopolitismo, multiculturalismo, versus cerrados, nacionalismo y soberanismo. El auge del populismo. Movimientos populistas de ambos lados, izquierda y derecha, suelen rechazar este espectro tradicional, presentándose como la voz del pueblo contra una élite corrupta, lo que difumina las líneas ideológicas clásicas. Este era el que se murió acá en Colombia, esto, Rodolfo, Rodolfo Hernández, Rodolfo, sí creo que se llamaba así. Y bueno, así también se eligió, eh, ¿quién fue que se eligió así? Bukele también se eligió así. Milei también se eligió así, ¿no? Como contra las élites corruptas y todo eso. Como el mismo discurso de parte de todos. Mm, Dependencia del contexto. Lo que se considera izquierdas en un país, ejemplo, Estados Unidos, en temas de sanidad, puede ser de sentido común o de centro en otro país, la mayoría de Europa. Por ejemplo, en Estados Unidos el tema de la sanidad se considera de izquierdas, pero en otros países es algo normal, algo de sentido común o al menos de centro. Pero estamos viendo arriba que eso era de izquierda. No es como que estén equivocados en Estados Unidos por ese tema. Realmente un gobierno, un país de derecha no puede pensar en que la sanidad sea pública, sea gratis para el pueblo, o sea financiada o subsidiada por el Estado. Si una persona que dice ser de derechas te dice que está de acuerdo con la sanidad, con la educación también, creo que también lo
había dicho por ahí arriba. Em, con la salud en general, que sea pública, entonces no es de derechos realmente. O sea, o es lo uno o es lo otro, o es una mezcla de las dos. Y entonces, ¿para qué defiende partidos políticos? Conclusión. En resumen, aunque los conceptos de izquierda, con su foco de igualdad, cambio y un Estado fuerte, y de derecha, con su foco en libertad, tradición y un mercado fuerte, siguen siendo útiles para orientarnos, el mapa político actual es mucho más complejo y multidimensional. Es más preciso pensar que en un espectro con múltiples ejes, economía social y cultural, económico, social y cultural, donde partidos y personas pueden ocupar posiciones mixtas, en lugar de una simple línea recta de izquierda a derecha. Actualmente, ¿hay algún país que no contemple subsidios, pues, ¿qué subsidios? Subsidios o ayudas económicas por parte del Estado a la sanidad o el sector salud. Vamos a ver qué nos dice. Está buscando por internet porque no tiene el dato. Le preguntamos, ¿actualmente hay algún país que no contemple subsidios o ayudas económicas por parte del Estado a la sanidad o el sector salud? Y empieza a hacer la búsqueda. Dice, actualmente la mayoría de los países del mundo tienen algún tipo de subsidio o ayuda económica estatal. La mayoría, pero no nos dice si hay alguno en específico ahí de primera. Pero existen diferencias significativas en el alcance y la financiación de estos sistemas. A continuación te explico la situación actual basándome en los datos más relevantes. Cobertura sanitaria universal y países sin sistema universal. Según la Organización Mundial de la Salud, la cobertura sanitaria universal significa que todas las personas tienen acceso a servicios de salud esenciales sin sufrir dificultades financieras. En 2024, 72 de los 195 países del mundo cuentan con la cobertura sanitaria universal, lo que cubre aproximadamente el 69% de la población global. Acá lo menciona con una fuente, Bank Inter, países con y sin seguridad social gratuita. Vamos a ver el mapa, qué interesante. A ver, tenemos las cookies. En España decimos popularmente ir a la seguridad social, pero preferimos a la asistencia sanitaria de la seguridad social. Países con cobertura sanitaria universal, míralos. En el siguiente mapa elaborado por Visual Capitalist, che, cerrar, con los datos del Sea Wolf Magazine, se visualizan los países que tienen cobertura sanitaria universal y los que no. En 2024, 72 de los 195 países del mundo tienen dicha cobertura sanitaria universal. Esto supone que el 69% de la población tiene acceso a una cobertura sanitaria sin que le suponga un esfuerzo económico relevante adicional su uso. Gran parte de los países europeos, Francia, Alemania, Reino Unido, España y otros muchos, tienen esta cobertura sanitaria universal. De hecho, Alemania fue el primer país que estableció un sistema de este tipo en 1883. Hace muchísimo. En gran parte de América Latina, Brasil, Argentina, Chile y otros grandes países como Rusia, China, India y Japón también cuentan con esta cobertura. Mira, en Colombia. A ver. Los que están en gris son los que no tienen cobertura universal de salud. Los que están en rojito sí tienen. Canadá tiene, México tiene, por aquí hay uno chiquitico que tiene en Centroamérica. Esto es Cuba, me imagino. Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Sudáfrica por acá, Australia, India, China, Rusia, Algeria. Algeria.
No me suena. Casi todos los países de Europa. Por acá hay un chiquitico que no. ¿Cuál será este? Mira, acá están todos los países. Hay muchos países de África que tienen, ¿eh? Algunos. Como tres o cuatro. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Como seis países en África tienen. A ver, dice, sin embargo, Estados Unidos es un caso destacado porque, a pesar de ser una economía avanzada, no tiene un sistema de cobertura universal. Según los estándares de la OMS, aunque cuenta con programas como Medicaid para personas de bajos ingresos y Medicaid para ancianos, estos no garantizan acceso universal y gratuito para todos los ciudadanos. La falta de esta cobertura en seguridad, ¿cómo es que, cómo es? En cobertura sanitaria universal en Estados Unidos, significa que el acceso a la salud depende en gran medida de la capacidad económica individual. Muchos países de África, América Central y Oriente Medio tampoco tienen esta cobertura, por lo que el acceso a la salud está ligado a la capacidad financiera de las personas. Quiero mirar algo interesante. Países más mueren las personas por enfermedades. A ver, mapas. Mapas. A ver, BBC. El mapa y los gráficos que muestran dónde muere más gente por la contaminación. No, eso no sirve. A ver, el mapa del impacto de las enfermedades crónicas. Tiene que estar relacionado. Está todo. Ojo, me gustaría ver mapa, un mapa que nos diferencie cómo se han tratado las enfermedades, ¿sí? O cuántas personas mueren por enfermedades. Y ver cómo los países, así, otro mapa. Mm, sí, en imágenes, más se mueren. Enfermedades letales en cada país. Este mapa mundial de enfermedades, de qué es más posible morir dependiendo de dónde se vive. Qué fuerte. A ver, ese hay otro. Este es el mismo, este es el de la contaminación. Mira, a ver, ¿ese qué es? Porcentaje de mortalidad por enfermedad cardiovascular en varios países. A ver, ¿qué nos sale en este? Peligros para la salud. Donde más hay peligros para la salud es en América Latina. Y eso es porque están en gris todavía. ¿Qué dice?
Porcentaje de morir por enfermedad cardiovascular en varios países durante el año 2014 según datos de la OMS. Mira, es muy probable morir por enfermedades cardiovasculares en Estados Unidos. Yo creo que en África será porque no tienen datos o por qué. O sea que cero, no creo que sea 0%. Yo creo que más bien es porque no tienen datos. Mapa del coronavirus en el mundo. Uy, vamos a ver este. Mapas de muertes por coronavirus. ¿A dónde se murió más gente por el coronavirus? Creo que este es uno, ¿no? Mm. Dice los mapas del coronavirus a nivel mundial. Las autoridades de 215 países y territorios han reportado acerca de 43.9 millones de casos de COVID y 1.2 millones de muertes desde que China notificó sus primeros casos a la Organización Mundial de la Salud en diciembre. Estos son los mapas que indican cómo está el coronavirus en este momento en el mundo. Murió muchísima gente en Colombia. Está, está como del mismo tono que Estados Unidos. Pero nada, los mapas no tienen nada que ver uno con el otro. A ver, teóricamente, pues estos tienen menos muertes, ¿no? Los que están más claritos son los que tienen menos muertes. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde no hay cobertura médica buena, digamos, cobertura médica universal, hubo muchas muertes. Pero, por ejemplo, en Colombia sí hay una cobertura, y mira, también hubo muchísimas muertes. En Brasil también hay, y mira, hay muchísimas muertes. O sea, como que no tuvo mucho que ver, más bien tiene que ver es por la cantidad de población que hay en cada país, diría yo. Este es el de muertes. Sí, más bien donde hubo más concentración de personas es donde más hubo muertes. No tanto por el sistema de salud que tuviera el país, sino más bien como por la cantidad de personas que viven en el país. Países con sistemas mixtos o limitados. Algunos países tienen sistemas de salud que no son completamente gratuitos ni universales. Por ejemplo, en Estados Unidos, programas como el Medicaid y Medicare están sujetos a requisitos de elegibilidad basados en ingresos, edad o discapacidad. Recientemente, cambios en los umbrales de pobreza podrían excluir a miles de personas de estos programas. Uy, vamos a ver esta nota. A ver qué es lo que nos dice esta nota. Esta es reciente. Estados Unidos cambió los requisitos para acceder a las ayudas federales, Medicaid y SNAP ya no serán lo mismo en el 2026. Sí, ya no serán lo mismo en el 2026. El gobierno actualizó los límites para recibir las asistencias estatales, conocemos. Con el inicio del segundo semestre de 2025, el gobierno de Estados Unidos activó una actualización silenciosa pero de alto impacto, las nuevas pautas de pobreza que determinan quién puede acceder a los programas de asistencia federal. El ajuste que refleja los efectos acumulados de la inflación podría dejar a miles de familias fuera de ayudas esenciales como el Medicaid, SNAP, cupones de alimentos. En Estados Unidos había cupones de alimentos. O los subsidios del seguro médico, bajo la ley de cuidado de salud a bajo precio acá. ¿Qué cambió en los límites de pobreza? Las cifras publicadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos marcan un incremento en los límites de ingreso para calificar como persona o familia de bajos recursos en las calles de Estados Unidos. En 2025, el umbral de pobreza para una familia de 4 personas en los 48 estados contiguos es de $32.400 anuales.
un aumento de $920 respecto al año anterior. Para personas solas, el nuevo límite es de $15.320. O sea, el umbral de pobreza de Estados Unidos anual es de $15.320. Vamos a hacer un pequeño cálculo acá. El dólar está a 4.015 pesos, creo que lo vi por ahí. Vamos a ver. 15.320 por 4.015. O sea, si una persona en Estados Unidos se gana 61.509.800 pesos, es pobre o está por debajo del umbral de pobreza. Como persona, 61 millones. Para que se hagan una idea, los colombianos es como si te ganaras 5 millones de pesos colombianos al mes. Miren esto. Umbral de pobreza monetaria en Colombia. Ten, 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 ten. ¿Eh? Esta. Miren esto. Por aquí está, por aquí está. Es que acá hay como una línea que nos define, que nos define los de más ingresos y los de menos ingresos. Pero esto no la estoy encontrando. Vamos a ver si es este. Y hay hay unos valores específicos. Acá no está. A ver, eran cuatro. Y era este valor en específico. Y siguientes, por favor. Ujú. Solo una noticia. Yo me acuerdo que yo lo encontraba por una noticia. Creo que está acá. A ver. 65% de la población colombiana es pobre y vulnerable. Mira, acá está. Ay, no, este no. Ay, ahora cómo se encuentra eso. Vamos a ver. Pobreza. Nivel de pobreza. 4 niveles. Colombia. Eso creo que eran 4. Ahora no lo encuentro. Es que el caso es que era como un rango en donde, en donde especificaba como cuatro líneas de ingresos, 4 niveles de ingresos y, y el nivel de los que más ganan en Colombia creo que era algo similar a este valor, a 5 millones. De hecho creo que era menos todavía. Pues, vamos a ponerlo de otro. ¿Cuánto debe ganar un colombiano? Ah, eso, para ser de clase alta. Creo que así es como sale.
Mira, 4.595.000. Pero esto era una noticia. Clase media alta en Colombia. Ah, sí era este. Mm, Mela, acá está. Dice, pobreza. Ingresos mensuales menores a 218.000 pesos. Vulnerabilidad. Ingresos per cápita entre 218.000 y 853.000. Clase media. Integrada por personas con ingresos entre 583.000 y 4.596.000 al mes. Clase alta. Ingresos per cápita superiores a 4.596.000. Para ser de clase alta, en Colombia hay que ganar más de 4.500.000. Y aquí en esta noticia nos estaba diciendo que el nivel el límite del umbral de pobreza en Estados Unidos es de 15.320 dólares al año, es decir, en pesos colombianos, 5.100.000 pesos al mes. Entonces, los más pobres de Estados Unidos serían considerados acá en Colombia de clase alta, para que se hagan una idea de la desigualdad que se vive en el mundo. Países con sistemas mixtos. A ver, este es el que estamos leyendo ahorita. En el Reino Unido, aunque el sistema de salud es universal, se ha implementado recortes en ayudas sociales relacionadas con la salud, como el pago de independencia personal PIP, para reducir el gasto público. Vamos a ver. 18 de marzo del 2025. Dice, el Reino Unido reduce las ayudas sociales para ahorrar 6.000 millones de euros en 2030. ¿Hasta 2030? ¿O esperan ahorrar esto este año? Vamos a ver qué dice la noticia. El gobierno británico anunció este martes una reorganización de los subsidios sociales para propiciar que las personas con problemas de salud física y mental, así como con discapacidades, trabajen si pueden hacerlo, con un ahorro previsto de unos 5.000 millones de libras, casi 6.000 millones de euros para 2029 al 30. Es decir, las personas que tienen algún tipo de discapacidad mental o física, si pueden trabajar, trabajen. Bastante fuerte. Dime tú si alguien tiene problemas con las manos, que no puede utilizar las manos, y hay un trabajo que sí o sí requiere utilizar las manos, y solamente puede calificar ese trabajo porque no tiene ningún otro tipo de asistencia. ¿Cómo lo hace? Qué fuerte. La ministra de Trabajo y Pensiones expuso ante el Parlamento un plan que aspira a incentivar el regreso o incorporación de los ciudadanos al mundo laboral después de que se registrara un gran incremento de la población inactiva tras la pandemia. Una de las principales medidas planteadas será la introducción por ley del llamado derecho a intentarlo, por el que la gente que recibe ayudas por enfermedad podrá probar a ejercer distintos empleos sin perderlas de forma automática. O sea, pueden intentar trabajar y no tener el miedo de que van a perder la ayuda del Estado de forma inmediata. Si son capaces, no son capaces de hacer el trabajo. Frente a quienes critican que el gobierno laborista busque ahorro en la seguridad social, Kendall esgrimó que el número de personas que cobra el pago de independencia personal que se otorga a quienes presentan discapacidades aumentó un 12% en el último año, hasta 3,66 millones en Inglaterra y Gales. Esta cifra es un 71% superior a los 2,14 millones que habían en enero en 2020, antes de la pandemia de coronavirus, y según la ministra evidencia un desajuste en el sistema, o que el coronavirus los dejó tontos, por decirlo de otra manera. El cambio social y demográfico significa que ahora más personas viven con una discapacidad, pero el aumento de las ayudas por la discapacidad duplica la tasa de incremento de la prevalencia de la discapacidad en edad laboral en el país. Según los datos oficiales, las solicitudes por parte de gente joven aumentaron en un 150%, las motivadas por problemas de salud mental en un 190% y las peticiones por dificultades de aprendizaje subieron en más de 400%. Otra vez los tontitos. A ver, ¿qué más ponemos ahí? A ver, a cambio de hacer más estricto el acceso al PIB,
El gobierno se comprometió a que esta ayuda para facilitar la vida, independientemente a la gente con discapacidades, aumente con la inflación y se pague de forma universal, al margen de los ingresos económicos. El Ministerio de Trabajo plantea además simplificar los procedimientos para determinar la idoneidad de los candidatos a subsidios, así como el abanico de ayudas, algunas de las cuales se eliminarán para evitar que los ciudadanos no les salga a cuenta trabajar. Con esta reforma, que fue criticada por sindicatos y algunos diputados también del Partido Laborista, el Ejecutivo pretende reducir la factura del estado de bienestar para las arcas públicas en un contexto de creciente deuda y estancamiento económico. ¿Esto habrá ocurrido al final? O sea, se acabaron las ayudas del Reino Unido para eso. En países de América Latina y Asia, a ver, lo vamos a ver acá, aunque muchos tienen la cobertura sanitaria universal, como Argentina, Brasil, México o India en el caso de Asia, la calidad y el acceso pueden ser desiguales debido a limitaciones financieras o geográficas. Esa es la misma fuente del mapa. 3. Tendencias recientes e impactos de políticas. Recortes y cambios en subsidios. En Estados Unidos, la administración Trump ha propuesto recortes a programas de salud como el Medicaid y SNAP, programa de cupones de alimentos, lo que podría dejar a millones de personas sin cobertura. ¿Qué más fuentes? Y esta. Ahora vamos a ver esta. El proyecto 2025 promueve reducir el papel del gobierno en salud y privatizar parte de los servicios. Está fuerte, ¿no? Millones de ciudadanos están en riesgo de perder la cobertura de salud en Estados Unidos, según la Casa Blanca. El impacto sería particularmente notable entre los programas patrocinados por trabajadores, los planes individuales y los subsidios de la ACA. Un informe divulgado por la Casa Blanca advierte sobre las consecuencias significativas que podría tener el estancamiento del proyecto de ley de reconciliación presupuestaria 2025 en el Congreso. Según este análisis, elaborado por el Consejo de Asesores Económicos, entre 8.2 y 9.2 millones de estadounidenses podrían perder su cobertura de salud si la legislación no avanza, en un contexto que además podría derivar de una recesión económica severa. El memorándum titulado Costo de oportunidad del seguro de salud, si no se aprueba el proyecto de ley de reconciliación presupuestaria 2025, estima que sin esta legislación el número total de personas sin seguro médico podría elevarse a 36 millones. Esto acercaría al país a las cifras registradas antes de la implementación de la ley de cuidado de salud a bajo precio acá en 2010, cuando se contabilizaban cerca de 50 millones de personas sin seguro, según detalló el Newsweek. El documento atribuye esta posible crisis a la combinación de factores como el vencimiento de las reducciones fiscales de 2017 previstas para el 2026, que podrían desencadenar una contracción económica. Según las proyecciones, esta recesión moderada a severa podría reducir el Producto Interno Bruto en un 4% durante 2 años, con una consecuencia directa en la pérdida de unos 6.5 millones de empleos, un incremento de 4 puntos porcentuales en el índice de desempleo y un deterioro en la estabilidad financiera de los estados. Está fuerte, me vayan a quitar. Mueren en Estados Unidos. En Colombia, la congelación de fondos de USAID, esta es la agencia de Estados Unidos que envía fondos a muchos países del mundo, ¿no? USAID. Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Ha afectado programas de salud, especialmente en áreas rurales y para poblaciones vulnerables. Sí, porque ahí trabajan bastante. Hija perdida de Guille pone por ahí un mensaje. No sé hace cuánto lo habrá mandado, la verdad. Aquí. A ver, crisis globales. La OMS ha advertido que conflictos, cambio climático y epidemias han creado una crisis sanitaria global, con 305 millones de personas necesitando ayuda urgente en 2025. Esto ha llevado a
ha llevado a llamamientos para aumentar la financiación pública en salud. Nos presenta otras dos fuentes. A ver esta que es más reciente. Se necesitan 1.500 millones de dólares para hacer frente a una crisis sanitaria mundial sin precedentes. Nos ponen un niño muriéndose. Esto es de Naciones Unidas. Los conflictos, el cambio climático, las epidemias y los desplazamientos están convergiendo para crear una crisis sanitaria mundial sin precedentes con 305 millones de personas que necesitarían ayuda humanitaria urgente en 2025, advirtió la Organización Mundial de la Salud. Contexto global y excepciones. Países como Suiza y Singapur tienen sistemas de salud basados en seguros privados obligatorios, con subsidios estatales para grupos de bajos ingresos, pero no son completamente gratuitos. Tienen un copago. En naciones en desarrollo como Haití o Honduras, los sistemas de salud son limitados y dependen en gran medida de la ayuda internacional, que a veces se ve interrumpida por cambios políticos como los recortes de Estados Unidos a la USAID. Pues, por ejemplo, en Haití o en Honduras, en Haití y en Honduras dependían de la USAID que cerró fondos para todos los países. Las palabras. Pero no solo lo cerró para Colombia, lo cerró para casi todos los países. Acá está. La pausa en la financiación de Estados Unidos deja millones. Y está fuerte ese tema. Aunque la mayoría de los países, en conclusión, el DeepSeek, aunque la mayoría de los países tienen algún tipo de subsidio estatal para la salud, Estados Unidos es el único país desarrollado sin cobertura sanitaria universal. Y muchos países en desarrollo tienen sistemas fragmentados o dependientes de ayuda externa. Las tendencias recientes muestran que cambios políticos y económicos pueden afectar el acceso a la salud, especialmente para poblaciones vulnerables. Para más detalles puedes consultar las fuentes citadas. Y acá nos da las fuentes. Si necesitas información sobre un país específico, avísame. Sería prudente decir que los países que no tienen ese sistema universal de salud son países eh, de derecho. A ver qué nos dice. Teóricamente deberían ser países de derecho. Excelente y compleja pregunta. La relación entre la ausencia de un sistema universal de salud y la ideología de un país no es directa, por lo que no sería del todo prudente o preciso afirmarlo de manera categórica. Sería más acertado decir que la decisión de no tener un sistema de salud universal suele estar alineada con las políticas o ideologías de derecha, pero no es el único factor. Aquí te explico por qué. Dice, la ideología de derecha y su relación con la salud sí existe una relación fuerte. Los principios centrales de la derecha política, especialmente en su variante liberal conservadora, suelen incluir minimización del Estado, prefieren un Estado pequeño que no intervenga en la economía o en la provisión de servicios. Libre mercado, creen que el sector privado es más eficiente para gestionar y proveer servicios, incluida la salud. Responsabilidad individual, sostienen que la salud es primordial, una responsabilidad primordial individual y no una obligación del Estado. Baja presión fiscal, se oponen a los altos impuestos necesarios para financiar un sistema público universal. Ejemplo claro, Estados Unidos. Es el caso paradigmático de un país desarrollado sin sistema universal y su panorama político dominante, especialmente en el Partido Republicano, se alinea con estos principios. Acá. La salud se considera principalmente un bien de consumo, no un derecho garantizado por el Estado. Las limitaciones de esa afirmación. Otro factor es clave. Decir que todos los países sin sistema universal son de derecha es una simplificación por varias razones. Me está explicando cómo funciona el mundo, el chat, el DeepSeek. La riqueza y el desarrollo del país, factor económico. Muchos países que no tienen un sistema universal de salud no son necesariamente de derecha.
sino que son países en desarrollo con estados muy pobres que carecen de los recursos económicos y la capacidad institucional para implementar y financiar un sistema así. Su prioridad puede ser la alimentación, la seguridad o la infraestructura básica. Por ejemplo, Haití o la República Dominicana o la República Democrática del Congo. Su falta de sistema universal se debe más a la pobreza extrema y la inestabilidad que una ideología de derecha deliberada. Sistemas mixtas y contexto histórico. Algunos países tienen sistemas que no son puramente universales ni puramente privados, sino mixtos. La etiqueta de derecha o izquierda puede ser difusa aquí. Ejemplo, Suiza y Singapur. Tienen sistemas basados en seguros privados obligatorios, con fuertes subsidios estatales para quien no pueda pagar. Son países prósperos con gobiernos que a menudo se inclinan por el centro derecha, por el pero el Estado aún juega un papel regulatorio crucial, no es un sistema de libre mercado puro. La voluntad política y el contrato social. La existencia de un sistema universal de salud depende de una decisión política histórica que trasciende una simple etiqueta de izquierda o derecha. Mira, importante. Es el resultado de un contrato social específico de cada nación. Ejemplo, Arabia Saudita. Una monarquía absolutista, tradicionalmente muy conservadora, de derecha en el espectro social. Proporciona atención médica gratuita a sus ciudadanos como parte de un pacto social que intercambia bienestar por lealtad política. Es decir, si tú eres leal a mí, como el monarca, yo te doy atención médica gratuita. Conclusión, una correlación fuerte, pero no una regla absoluta. Por ejemplo, Estados Unidos es un país de derecha, sí, por una elección ideológica basada en el libre mercado de la responsabilidad individual. Un país en desarrollo pobre no necesariamente es de derecha, pero no tiene sistema de salud por falta de recursos económicos y capacidad estatal, no por ideología. Un país con sistema mixto, a menudo de centro derecha, opta por un modelo que combina mercado y Estado, no un modelo universal puro. Por lo tanto, sería más preciso decir, mire, ya nos dice cómo hablar y todo. La decisión consciente de no crear o de desmantelar un sistema de salud universal es una política típicamente asociada a la derecha política y económica. Sin embargo, la ausencia de dicho sistema también puede deberse a factores como la pobreza extrema, la falta de desarrollo institucional o la inestabilidad política que no siempre están directamente ligados a la ideología de derecha. En resumen, la ideología es un factor poderoso para explicarlo en países ricos con la capacidad de elegir, pero no es el único factor a nivel mundial. Pero ya nos está dando como un pequeño matiz, ¿no? Por ejemplo, en China, para que nos diga cómo funciona en China. A ver si nos escapa la DeepSeek cuando le preguntamos cosas de China. Teóricamente está buscando. A ver si está limitada por algo o por alguien. Dice, actualmente China sí cuenta con un sistema de subsidios y ayudas económicas estatales para la sanidad, pero con características particulares que lo diferencian de modelos totalmente gratuitos o universales o universalistas puros. Aquí te explico cómo funciona. Cobertura casi universal con seguro médico básico. Dice, China ha logrado una cobertura de seguro médico básico que supera el 95% de su población, y aquí no las fuentes. Este sistema se implementó tras una reforma en 2009 que buscaba alcanzar la cobertura universal para el 2020, objetivo que casi se consiguió en el 2012. Existen dos esquemas principales: seguro para trabajadores urbanos, financiado por empleadores, 6% de la nómina, y empleados 2% del salario. Esto es parecido al de Colombia, ¿eh? Pero acá el de Colombia, creo que el de Colombia pagan más, tanto nómina como empleadores, como empleados, perdón. Y el otro esquema es el seguro para residentes urbanos y rurales, con primas anuales subsidiadas por el Estado. 430 yuanes año en 2025, eso es poco, ¿no?
poquito. El Estado cubre contribuciones completas para grupos vulnerables como ancianos, discapacitados o personas sin recursos. Triple no. Sin ingresos, sin capacidad de trabajar y sin apoyo familiar. Estos son los que reciben subsidios en China, el super país, eh, ¿cómo es? Conservacionista, cómo se le podría decir a China? Comunista, super comunista. Pero mira, si no tienen, pero solamente ayuda a los que no tienen ingresos, no tienen capacidad de trabajar y no tienen apoyo familiar. Subsidios directos y programas específicos. Subsidios a familias. En 2025 China anunció ayudas de $500 anuales por niño menor de 3 años para impulsar la natalidad. Esto creo que lo estaban haciendo muchos otros países, ¿no? Subsidios por tener hijos, lo que indirectamente impacta en el acceso a la salud infantil. Programas de salud pública incluyen exámenes médicos gratuitos para niños de 0 a 6 años, evaluaciones anuales para mayores de 65 años y atención gratuita para hipertensión y diabetes en mayores de 35 años. Subsidios a ancianos. Personas mayores de 80 años reciben ayudas económicas y se otorgan apoyos para cuidados de enfermería a quienes no pueden valerse por sí mismos. Oye, les dan plata a los abuelitos que no pueden cuidarse por sí mismos y no tienen dinero, les dan para que puedan pagar servicios de enfermería. Está súper eso. Copagos y límites de cobertura. El sistema no es totalmente gratuito. Los pacientes deben pagar parte de los costos, consultas incluidas. Consultas iniciales, unos 100 yuanes, varían por provincia. Medicamentos y estudios, por ejemplo, rayos X y análisis de sangre. ¿Será que estos precios son 2025? El seguro reembolsa entre el 50 y el 85% de los gastos, dependiendo del tipo de seguro, nivel hospitalario y región. Desigualdades persistentes. En zonas rurales, el acceso a servicios de calidad sigue siendo limitado debido a la escasez de personal médico. 1.32 trabajadores por cada 1000 habitantes versus 8 en Brasil. O sea, allá hay 1.32 por cada 1000, en Brasil hay 8 por cada 1000. Mucho médico en Brasil. Rol del Estado versus sector privado. Financiación estatal. El gobierno central invirtió masivamente en infraestructura, 63.000 millones de yuanes para modernizar hospitales rurales y formación de personal. Sector privado. Existe para grupos de altos ingresos, consultas privadas entre 5.000 y 1.800. Pero el Estado regula precios de medicamentos para evitar sobrecostes. Tensión política. Históricamente hubo debates sobre privatización y servicios públicos, pero desde el 2009 el gobierno priorizó un modelo mixto con fuerte intervención estatal. A ver, contexto y desafíos. Envejecimiento poblacional. Para el 2025 el 14% de la población superará los 65 años, presionando los costos del sistema. Brechas urbanas y rurales. El sistema de registro familiar dificulta el acceso a servicios para migrantes rurales en ciudades. Transparencia y confianza. Persisten críticas por falta de transparencia en la gestión y la calidad desigual. Pero mira que no se capa en palabras para hablar de China, la inteligencia china. La inteligencia artificial china no se capa para decir cosas sobre China. Dice, China sí ofrece subsidios y ayudas estatales en salud, con un modelo que combina seguros subsidiados, programas específicos para grupos vulnerables y fuertes inversiones en infraestructura. Sin embargo, no es un sistema totalmente gratuito, debido a los copagos y enfrenta desafíos de equidad y calidad. Su enfoque se alinea con un Estado intervencionista que busca cobertura universal, pero con mecanismos de mercado regulado. Si necesitas detalles de otros países, avísame. Qué fuerte. A ver, eh, ¿cómo definirías la corriente política en Colombia actualmente? A ver qué nos dice. Volviendo a las derechas y las izquierdas. Mira, lo puse a buscar. Lo puse a buscar en internet. A ver qué nos dice. Colombia de derechas o Colombia de izquierdas. Realmente.
Dice, actualmente el panorama político en Colombia es complejo y altamente polarizado, caracterizado por una intensa confrontación entre el gobierno de izquierda del presidente Gustavo Petro y una posición diversa pero mayoritariamente de centro derecha y derecha. A continuación te explico en detalle las principales corrientes y dinámicas basándome en la información más reciente. Gobierno de izquierda y el pacto histórico. El presidente Gustavo Petro, líder de la coalición de izquierda Pacto Histórico, es el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. Su gobierno se centra en implementar reformas sociales y económicas progresistas, como la reforma laboral, las políticas ambientales ambiciosas y la paz total con grupos armados. Sin embargo, su administración enfrenta desafíos significativos: bloqueo legislativo por parte de la oposición, escándalos de corrupción y una aprobación ciudadana en declive. Ha disminuido la aprobación de Petro. Vamos a buscar a ver. Aprobación de Petro 2025. Vamos a ver en cuánto está. Tiene un respaldo del 37%. ¿Cuánto pone acá el chat? Dice que en 2024 estaba en 35, o sea que subió 2 puntos la aprobación de Petro entre el año pasado y este año. Dice, Petro busca fortalecer alianzas con países de izquierda en América Latina como Brasil y México y mantiene una relación tensa con Estados Unidos, especialmente con la administración de Donald Trump. Oposición de derecha y centroderecha. La oposición está liderada por el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe, junto con partidos como Cambio Radical, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Estos grupos acusan a Petro de autoritarismo y de priorizar una agenda ideológica sobre la gestión concreta. La oposición ha frenado reformas clave en el Congreso, donde tiene mayoría, y critica la incapacidad del gobierno para controlar la violencia y la economía. Figuras opositoras como el senador Miguel Uribe Turbay, mire, víctima de un atentado en junio de 2025, ya tiene toda la información el DeepSeek. Son símbolos de la resistencia a Petro. Polarización y crisis institucional. Colombia vive una aguda polarización política exacerbada por el intento de Petro de impulsar una consulta popular por decreto para sortear el bloqueo del Congreso a su reforma laboral, lo que fue tachado de golpe de Estado por la oposición y suspendido por el Consejo de Estado. Violencia política creciente, como atentados terroristas de disidencias de las FARC-EP y el ELN y el confinamiento de comunidades por grupos armados. Esta polarización se refleja en la sociedad con marchas tanto de apoyo como de rechazo al gobierno. Otras fuerzas políticas y alianzas. Partidos de centro como Alianza Verde y Nuevo Liberalismo buscan posicionarse como alternativa a la polarización, explorando pactos para 2026. Movimientos regionales. Exgobernadores como Aníbal Gaviria promueven una narrativa descentralizadora. Unitarios, una nueva alianza que busca consolidarse como fuerza viable, evitando la polarización. Este será el... Ah, no, este no es. El, el costeño, que no es costeño. Contexto social y desafíos. Violencia y paz. La paz total de Petro ha logrado cese al fuego, pero no acuerdos definitivos. Grupos como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC expanden su presencia. Economía, marcada por incertidumbre, desfinanciación fiscal, déficit del 7% del PIB y caída de la inversión extranjera. Las fuentes, agosto 13, Prospect for Colombia en 2025. A ver este. Ácida confrontación. Esos títulos, ácida confrontación. Derechos humanos, persisten asesinatos de líderes sociales, desplazamientos forzados y reclutamiento de niños por grupos armados. Sexto, perspectivas futuras y elecciones 2026. 2025 es un año preelectoral clave con sobre 65 precandidatos presidenciales. 65. ¿Cómo va a haber autoritarismo si hay 65 precandidatos presidenciales? Pero bueno, Petro busca mostrar resultados antes de las elecciones mientras la oposición intenta capitalizar su desgaste. La democracia colombiana se considera robusta, pero bajo estrés, con instituciones que han contenido crisis. El fallo
del Conce de Estado contra el decreto de consulta popular. Se espera que las elecciones de 2026 sean altamente competitivas y polarizadas, definiendo el rumbo del país. La corriente política en Colombia en 2025 es bipolar y conflictiva, dominada por la pugna entre un gobierno de izquierda reformista y una oposición de derecha cohesionada. Esta dinámica se enmarca en un contexto de violencia persistente, desafíos económicos y una sociedad profundamente dividida. El futuro próximo dependerá de la capacidad de las fuerzas políticas para construir consensos y abordar dos problemas estructurales del país. Para seguimiento en tiempo real, te recomiendo consultar fuentes como El País y Colombia Rix Analytics. Fuerte el tema. Entonces, habiendo leído todo esto, ¿eres de derecha o eres de izquierda? ¿Qué terminamos con todo esto? Interesante. Pero bueno, yo creo que eso va a ser todo por hoy. Entonces, nos vemos la próxima. Hasta luego.